práctica mm, no es biyectiva, po. Ujú. Sin embargo, se le puede establecer una inversa. ¿Cómo eso? Sí, pues, eso fue la última parte que vimos de la cuadrática. Sí, En el fondo, tú en este caso lo hicimos con la cuadrática, pero cualquier función que tú veas que te molesta, de hecho, después lo vamos a hacer cuando veamos las trigonométricas, pero la cuadrática en particular, que tiene este problema, bueno, tiene en verdad los dos problemas. No es inyectiva porque como tiene tiene un eje de simetría, a la derecha de ese eje de simetría, por ejemplo, aquí va a pasar lo mismo que acá, así que eso nos mata la inyectividad. Y tenemos el tema de que en este caso, como está acotada por cero, todo lo que está aquí abajo no tiene periimagen. Entonces, acuérdense que cuando definimos las funciones, lo que mencionamos fue que esta función y esta función, eh, quiero hacer otro color, tenemos que el verde, y esta otra función, eh, son dos funciones diferentes porque, aunque valen lo mismo en los puntos en que tienen en común, que se evalúa de la misma forma, tienen la misma formulita, los dos son distintos porque tienen distinto dominio y codominio. ¿Ya? Diferente dominio y codominio. Entonces, la de arriba es la que decimos que no tiene inversa, porque uno, para construir la inversa, lo que tenía que asegurarse era que la ecuación f de x igual a y tuviese siempre solución y tuviese siempre una solución. Para poder cumplir con la definición de que una función es algo que tiene un solo valor y todos tienen valor. ¿Ya? Entonces, de esa definición con la que partimos la parte de funciones, estamos obligados a que cuando queramos definir una función, todos los valores del dominio tengan, digamos, tomen algo y tomen solo una cosa del de llegar. Entonces, y este es un proceso que uno puede hacer siempre con cualquier función. Lo que uno hace cuando quiere invertirla es restringirse a una parte que te sirva. Por ejemplo, lo que se acuerda, digamos, para el caso de la x cuadrado, es que la zona en la que uno trabaja para sacar la inversa es el gráfico verde, ¿ya? El lado derecho y arriba, lo que está en el primer cuadrante del gráfico. Pero otra persona, podría, digamos, ustedes pueden restringir esta función a cualquier cosa que les dé biyectiva y va a seguir teniendo inversa, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien podría haber dicho, a mí me interesa ver lo que pasa en, no sé, en este pedazo de aquí, ¿ya? Porque puede pasar, pues puede ser más interesante para algún problema que tengan en concreto, que en verdad lo que les importa es el pedazo de función que está acá, y en ese pedazo, de aquí a aquí, por ejemplo, la función va a seguir siendo inyectiva y va a seguir siendo sobreyectiva, siempre que le pongan bien los conjuntos. Entonces, en ese pedazo también van a tener inversa, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que les digo es que la función verde es el acuerdo que se tomó para definir la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada en el fondo era una cosa que ya existía. No, lo que no hacía uno era ocuparla como función o considerarla como una función, pero uno ya estaba respondiendo cosas de este estilo. Esto es como del tiempo de Pitágoras que existe esta cosa, porque en el tiempo de Pitágoras es donde está esto de que la suma del cuadrado de los lados te da el tercer cuadrado, o sea, el tercer lado. Entonces, esta cosa, después lo que quisieron fue como extrapolarla a una función, algo que te fuese resolviendo siempre el proceso, porque en el fondo cuando las funciones se empezaron a ocupar, no fue como para un tema filosófico de empezar a responder preguntas. No es que resolver x cuadrado igual a 9 sea filosófico, sino que era más bien fundacional en términos de la matemática. Y cuando se empezó a ocupar más sistemáticamente para responder problemas, para plantear cosas de la vida de forma más abstracta, ahí fue cuando se empezó a usar el tema de la función. Y ahí fue cuando empezó a cobrar sentido revisar
cómo se portan las funciones, cuándo se puede responder una pregunta y cuándo no. ¿Ya? Y ahí es donde fue en el fondo un acuerdo usar G para definir la raíz, la función raíz. ¿Ok? Entonces, en el fondo, lo que, para responder, entiendo bien tu pregunta, si no respondí nada y solo me di vuelta en otra cosa, lo que uno hace es que, si bien esta es la función cuadrática, lo que uno dice, bueno, como no puedo invertir esa, la cambio y para poder hablar de la inversa, me paso a tratar de definir la función lo más ampliamente posible, pero que se siga portando bien. Y ahí es cuando uno dice, ok, entonces nos tomamos esta función G y esta es la que invertimos. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, les pasase, qué sé yo, una función cualquiera, de hecho, incluso podría ser desde un dibujo, pero les podría definir una función, supongan que les defino esta cosa. Qué sé yo, así. Y acá, por ejemplo, la podemos tirar para allá. Así como que es una recta para allá, y aquí vale y aquí no vale. Y les digo, ok, esa función, escribámosla, por ejemplo, podría ser f de x, que vale x cuando x es menor que 1, por ejemplo, y que vale x menos 1 al cuadrado cuando x vale mayor o igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Esta cosa es esa. Entonces yo les podría preguntar, bueno, obviamente esta función, aquí tengo los menores que 1, aquí tengo los mayores igual que 1, en total esta función la definí en todos los números reales y va a llegar a todos los números reales. ¿Sí? Esta función, como está escrita, es sobreyectiva, pero hay un problema que aquí, por ejemplo, estoy repitiendo valores, tengo esa dos repetidas. Entonces tengo un pedazo que me molesta si la quisiera invertir. Entonces yo les podría decir, de esta función, díganme dónde podría restringirla para que me quedase una función biyectiva. Entonces alguien podría decirme, por ejemplo, bueno, aquí tengo una recta al lado izquierdo del 1, y yo sé que la recta la puedo invertir siempre que sea una recta oblicua, ¿ya? Y esta es oblicua, tiene pendiente 1, entonces yo podría decir, mira, una restricción que quede invertible. Cuando digo invertible, digo biyectiva, ¿ya? Otra forma de decirlo. Es considerar... Profe, ¿se ¿Sí? refiere a la que pasa por el origen o la otra? Sí, a la recta. Sería considerar f, pero desde menos infinito hasta 1 y llegando a menos infinito hasta 1 también, porque fue el íntegro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta restricción me queda invertible, porque voy a considerar solo este pedazo. Ya, bueno, obviamente bien dibujado, pero ya. Ese sería un caso. Pero alguien podría decirme, mira, yo voy a agarrar, qué sé yo, voy a agarrar f y la voy a considerar, no sé, pues entre menos 1 y 1 hasta menos 1 y 1. Eso me sirve. ¿Profe? Esa sería el tiro. Eso sería, por ejemplo, ese pedazo de aquí. Igual me quedaría invertible. Y uno podría empezar a jugar. Hay muchas formas de restringir esta para que me quede biyectiva. Y que por lo tanto para que pueda invertirla en ese pedacito. ¿Ya? Y en el fondo uno hizo eso con el x cuadrado, pero lo hizo en un intervalo lo más grande posible. Dime. Es que ahí en lo verde, ¿dónde se ve reflejado que le invirtió? No, pues no lo he invertido. Solamente Ah, ya. estoy diciendo que ahí, en ese pedazo, me va a quedar invertible. No he dicho cuánto vale la inversa. ¿Ya? Lo mismo acá abajo, tampoco lo he dicho. Otra persona podría decir que desde el 1 en adelante, llegando a 0 en adelante, que sería considerar esto,
me quedaría invertible. ¿Ya? Hay muchas formas de hecho, así como lo definí, sería escrito así. Hay muchas formas de hacer esas restricciones. Ok. Entonces, de nuevo, por ejemplo, si yo les preguntase, dígame una restricción del dominio del recorrido, o sea, del dominio y del codominio, de manera que me quede una función invertible o una función biyectiva, ustedes pueden elegir. ¿Ya? Si yo les pregunto el dominio más largo posible, bueno, entonces van a tener que ver si es que se puede hacer, por ejemplo, que haya un dominio que tenga el infinito, para que sea de largo infinito. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les preguntase los dos dominios más grandes en los que se puede definir esta función, de hecho aquí sería un poco tramposo, porque a lo mejor yo podría cortar la función y quitarle este pedazo del dominio y quedarme como con lo que está hacia afuera, onda como con ese pedazo y ese pedazo, sacando este pedazo del dominio, y esa función también me quedaría biyectiva. Eso sería tomar desde menos infinito a 0 y juntarlo con 1, bueno, ahí en ese caso tendría que ser así, juntarlo con 1 más infinito, y ahí estaría llegando, ahí ya va a tomar todos los valores posibles, entonces ahí va a estar llegando a R, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahí hay un ejemplo de una cosa que puede uno restringir de muchas maneras diferentes, me va a entregar diferentes funciones y por lo tanto me va a entregar diferentes inversas. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la inversa de la roja, que es la más larga posible, digamos, la que tiene como 2 tramos infinitos, y voy a mantener el color como para que se entienda la idea. Si yo quisiera calcular la inversa, sería definirla en R y tendría que llegar a menos infinito 0 unión 1 más infinito. ¿Ya? Di vuelta del dominio con el codominio. Lo que yo tendría que hacer es separar mi dominio en dos partes. Porque yo voy a tener, acuérdense que el dominio de la inversa sería la imagen del original. Entonces yo tendría que ver la línea roja, pero girando la cabeza en el fondo. ¿Ya? Aquí tengo donde va a estar mi x negativo de la inversa, esta parte roja de abajo. Entonces la pregunta es, en esta parte, en la que lo que voy a tener es menor que 0, la función original era, la identidad era y igual a x. ¿Ya? La inversa de la función x es x, porque es la función que no hace nada, entonces la inversa de hacer nada también es hacer nada. ¿Ya? Entonces en ese pedacito va a ser x la inversa. Y para los x mayores o iguales a 0, de la inversa, acuérdense, insisto, estamos hablando de la inversa, así que estamos mirando el eje y de la función original, la parte de aquí arriba. Esta cuestión es la función x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces la inversa de esta cosa tendría que ser reflejar esta cuestión, o bien, acuérdense que lo que dijimos fue que si la puedo invertir, lo que yo necesito es resolver esta ecuación. ¿Ya? Así que si yo quiero despejar x, tendría que tomar raíz primero, ¿no es cierto? Y después despejarla así. Siempre que esta cosa sea positiva. Entonces esto sería raíz de x más 1. ¿Ok? Entonces ahí me quedaría la inversa separada por los pedacitos. Y el dibujo de esta cosa sería reflejar la función original. Nuestra función original era esta. Esa es f. Entonces la f a la menos 1 sería, si uno considera esto, ese es nuestro reflejo. Y esta formulita corresponde justamente a hacer ese reflejo. O a dibujar esto que está acá, porque es más fácil dibujar esto que está aquí. Entonces, para los negativos va a ser la identidad, y para los positivos va a ser raíz de x más 1, o sea, el gráfico de raíz de x que es así, pero 1 unidad más arriba. Entonces, parte aquí el 1, y hacemos el gráfico de raíz de x. Ya, ese sería el f a la menos 1. Profe, ¿pero por qué la recta quedó igual? Porque la inversa de la identidad es la identidad. Piensa
que yo respecto a esta línea morada quiero reflejar una línea que está pasando justo por encima de la línea morada. Es lo mismo que si tú ponís la mano encima del espejo, el reflejo de tu mano está pegado al espejo, ¿cierto? Pero si tú te despegáis del espejo, ya tu mano no va a estar como si estuviera tocándote a ti mismo, sino que va a estar más lejos. ¿Ya? Pero eso solo porque pasa por Claro, el origen, ¿no? no porque pasa por el origen, sino que toda esta parte roja está pasando por encima de la línea. Todo este pedazo de acá abajo está tocando el espejo. ¿Ya? Si esta fuese otra recta, el inverso sería distinto. Por ejemplo, para aclarar tu pregunta. Si yo tuviera que nuestra función hubiese sido, vamos a tomar el mismo dominio para que quede claro el ejemplo. Así, por ejemplo, hasta ver. Lo que hubiese dicho es que f toma, qué sé yo, 3x como valor cuando x es menor que 0 y toma, dijimos x menos 1 al cuadrado cuando x es mayor o igual a 1. ¿Ya? Ahí cambié la parte de la izquierda, pues entonces el dibujo de esta f es así y después así. ¿Ok? Esa es mi f. Y el f a la menos 1 va a ser de r a menos infinito 0, unión 1 más infinito. Y lo que va a hacer es, entonces, otra vez, mismo caso. Yo tengo que mirar, mis x negativos de la inversa son los que están aquí abajo. Cuando estoy aquí abajo, mi función era la recta, igual a 3x. Lo que yo hago es despejar x, así que me va a quedar un tercio de y. Y después doy vuelta a la x con la y. Entonces la inversa en este caso va a ser un tercio de x, cuando x es menor que 0. Y el lado positivo va a ser, bueno, este gráfico de aquí que ya dijimos cuánto era, pues esto era raíz de x más 1. Cuando x fuera mayor o igual a 0. Entonces, si yo dibujo la inversa, vamos a dibujar aquí otra vez. Ahí está la recta y igual a x. Y ahora esta cosa de aquí no pasa por encima del espejo, sino que pasa por otro lado. Entonces ahora cuando yo la dibuje otra vez, me va a quedar otra función. ¿Cachai? Entonces, por eso depende de qué es lo que sea. Que en el ejemplo original era justo la que la pendiente era 1, entonces la inversa era ella misma. ¿Ya? Profe, Uh-huh. sí, entendí. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Dale. Cuando estaba haciendo el bosquejo de H y K, puso 4 puntos. ¿Cómo ponía esos 4 puntos? ¿De acuerdo a qué? ¿Estás hablando de cuando hice un dibujo de la parábola? Sí. Los evalué nomás, pues, para tener referencia. Así como cuando uno dibuja una recta, uno hace 2 puntos y después tira una línea entre los dos. En una parábola, digamos, podéis Ah, poner ya. cuantos puntos queráis, pero era para que el dibujo quedara más o menos decente. Sí, porque usted le dio 1 y 2 como para el lado, hacia arriba. Claro, pero era para tener referencia de dónde dibujarla, más que, Ah, ya. más que otra cosa. Los bosquejos nunca van a ser precisos, entonces tampoco es tan importante, pero a mí me gusta que más o menos se aprecie bien la forma para poder distinguir, por ejemplo, cuando tengo x cuadrado y cuando tengo 4x cuadrado, para hacer la diferencia ahí sí es importante evaluar y tener puntos para hacer el dibujito. ¿Ya? Profe, Uh-huh. cuando se refiere a que vamos a evaluar las funciones en cero es cuando las igualamos a cero, ¿cierto? No, evaluarla en cero es reemplazar x por 0. ¿Y el z qué significa? El z es lo que dijiste recién. Cuando uno calcula el z, ahí es igualar la función a 0. Pero Ah, ya. evaluarla en 0 significa x vale 0 y saber cuándo vale 0 significa buscar el z. ¿Cómo? Saber cuándo vale 0 es lo mismo que buscar el z. Cuando la función toma el valor 0. O sea, el Ah, ya. resultado de la función es 0. Eso.
Y evaluar en cero es cuando lo que tú le pasáis a la función es cero. Entonces, en el fondo, evaluar en cero es que la entrada vale cero Sí, y el z es que la salida vale cero. sí, sí, ya entendí. Ya. Ya. Vamos a continuar entonces con la chuta. Entonces, álgebra de funciones. En el fondo esto me dice que yo puedo definir funciones que mezclen otras funciones siempre y cuando tenga cuidado en el fondo con un par de cositas. ¿Ya? Entonces, sea f de a, va a ser más preciso, de a subconjunto de r a r y g de b a r. Dos funciones. Y alfa, un numerito real cualquiera. Entonces, se pueden definir otras funciones como sigue. ¿Ya? Y en el fondo lo importante acá es tener en cuenta dónde las voy a poder evaluar, más que otra cosa. ¿Ya? Y sirve para analizarlo. Entonces, por ejemplo, una función puede ser la función alfa, así que, alfa f de. Entonces, si yo voy a multiplicar por una constante no altera absolutamente nada porque es constante. ¿Ya? Entonces esto va a mantener el dominio, va a ser el mismo dominio de f, y lo único que va a cambiar es que la evaluación de alfa f va a ser, y aquí esto para que se note un poquito mejor, es la función alfa de x, alfa f de x, evaluada en x, es alfa por f de x. ¿Ya? O sea, con esta en verdad no he dicho absolutamente nada, pero en el fondo puedo multiplicar por constantes, eso no me va a alterar el dominio, entonces yo puedo sacar las constantes que me molestan para hacer mis análisis. ¿Ya? Porque yo puedo mirar la f sin las constantes, o más bien multiplicado por 1, hacer mis análisis y después ver si ese alfa es positivo o negativo, para ver si la tengo que hacer por un lado o para el otro, por ejemplo. Después, yo puedo sumar funciones, y aquí es donde uno ya tiene que empezar a tener cuidado. Si yo voy a sumar dos funciones, necesito poder preguntarle a la función cuánto vale la primera y cuánto vale la segunda. Si una de las dos no tiene valor, yo no puedo hacer la suma. ¿Ok? Entonces el dominio de esta cosa tiene que ser donde las dos funciones. Entonces, tiene que ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. ¿Ok? Y en ese caso, entonces el valor de la función f más g evaluado en x va a ser sumarlas. ¿Ya? Y por esta parte es que yo necesito que estén las dos en el dominio, porque si el x se sale del dominio de una de las dos, o el f de x o la g de x no va a existir. Y tendría números más cosas que no existe, eso no existe. ¿Ok? Cuando yo digo que tengo aquí un numerito y que puedo sumar y las junto en una sola cosa, eso significa que yo también puedo hacer esto de una. O sea, puedo multiplicar una y sumarle la otra, o de hecho puedo restarlas, puedo hacer todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Entonces esto me permite restar, no me permite hacer esto, me permite hacer esto, o esto, o esto, ¿ya? Ahí uno empieza a divagar entre todas las combinaciones que sean posibles de ponerle un numerito a cada una y sumarlas o restarlas, ¿ya? Después tengo la función producto, que se llama fg, que va otra vez, tiene que ser desde la intersección de los dominios a R, y lo que va a integrar
es la multiplicación de las evaluaciones. ¿Ya? Profe, Ujú. con intersección se refiere a que están establecidos valores para cada uno. No, el conjunto de intersección, po, el que tiene los valores repetidos de A y B. Por ejemplo, si un conjunto es este, y el otro conjunto es, qué sé yo, este, entonces la intersección es lo que repiten estos dos, po. O sea, si aquí te hago el menos 3, aquí el 1, el primer conjunto va hasta ahí, y el segundo conjunto va hasta aquí. Lo que repite es este pedazo, entonces sería ese. Ya, a eso me refiero, lo que vimos como conjuntos cuando vimos conjuntos. Por eso vimos conjuntos, por eso estas cosas. 4. Yo puedo definir la división, y aquí hay que tener una consideración, evidentemente, tengo que poder evaluar las dos, pero además de poder evaluar las dos, necesito no dividir por cero. Entonces, el dominio de esta cosa va a ser quitarle los ceros de la función que está abajo. Ya acuérdense que eso de ahí era el símbolo de restar. Conjunto. Restar en el sentido de quitarle los valores. Entonces aquí me va a dar f dividido en g evaluado en x, que va a ser, obviamente, f dividido en g. Ya, y por eso no puede estar el 0. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para ver si yo quiero evaluar qué signo tiene una función. Yo puedo evaluar, por ejemplo, por pedacitos, cuánto vale el signo de f, cuánto vale el signo de g, y después digo, si tengo la función que es multiplicar esas dos, entonces puedo evaluar el signo de la función en general, separándola en dos casos que son menos caóticos. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver en un ejemplo con las funciones que vamos a definir a continuación, pero la gracia de esto es que uno separa los análisis, particularmente de las funciones que son divisiones de cosas, en pedacitos más fáciles de revisar. Lo mismo, por ejemplo, con las parábolas, las que son ax cuadrado más bx más c, uno las puede factorizar y analizar los dos términos por separado y después juntar todo en uno solo. En el fondo, esta es la formalización de que esas cosas se pueden hacer. ¿Ok? ¿Y dónde se pueden hacer? Sí, esa es la parte importante. Entonces, siempre que yo junte varias funciones, lo que tengo que hacer es tomar la intersección de todos los dominios. ¿Ya? Y si voy a dividir cosas, bueno, entonces tengo que sacarle todos los ceros de la cosa de abajo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en base a esto, uno tiene los polinomios, o más bien no los polinomios, porque los polinomios como tal son más bien cuando uno estudia el álgebra, sino que serían las funciones polinomial, que la práctica es lo mismo, pero de nuevo esto es visto como función. Entonces, uno dice, sean A0, A1, bla, 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 hasta A sub n, con A sub n distinto de 0. ¿Ok? Y esto va a heredar en el fondo el mismo comportamiento del x cuadrado, digamos, no el mismo comportamiento, pero va a parecerse mucho, por eso pedimos, por ejemplo, que el AN no sea 0, porque yo quiero que esté el término que va con él. Entonces, la función polinomial de grado n es de la forma en general de los polinomios lo escribe así, Pn de x, ¿ya? Así que cuando uno lo define como función, le llama p sub n. Esto va a estar definido en todos los números reales porque va a ser una combinación de exponenciar, va a ser multiplicar y sumar en el fondo, ¿ya? Así que en el fondo se agarra de lo de arriba, va a llegar a todo R a priori, y lo que hace es toma x y asigna Pn de x, que va a ser A0 más A1 por x más
a 2 por x cuadrado más bla 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 más a n x a la n. ¿Ya? En el fondo esto es, en corto, la suma desde 0 hasta n de a sub k por x a la k. Ya acuérdense que si aquí no dice nada, yo puedo escribir x elevado a 0, que vale 1. ¿Ya? Así que, en el fondo, el coeficiente de la letra, ese numerito de ahí, va asociado al exponente con el que van acompañándose. Ok, y yo pido esto de que la n no sea 0 para poder decir que es de grado n, porque si el término que está elevado a n no está, entonces en verdad el grado era más chico. ¿Ya? Los casos particulares son si n igual a 0, hay dos casos. Polinomio nulo, o sea, el Pn de x igual a 0, y el polinomio constante, entonces Pn de x igual a c, o a 0 para ser consistente, a 0 con a 0 distinto de 0. ¿Y por qué se hace la separación? Es por una cosa más bien técnica, es que a este se le dice grado 0, y es la única excepción. Yo les dije grado n, entonces técnicamente el 0 debería ser de grado 0 también. Pero por una cosa de que los grados se tienen que poder sumar cuando multiplico los polinomios, a este se le dice que es de grado menos infinito. ¿Ya? De ahí van a cachar por qué. Así que solo el polinomio que vale 0 todo el rato tiene grado menos infinito, pero todas las demás constantes se les dice de grado 0 porque el x que está ahí está elevado a 0. ¿Ok? Porque en el fondo esto es a 0 por x elevado a 0. O sea, ahí, grado 0. Si n igual a 1, al polinomio sería polinomio de grado 1, se le llama función afín. Esto ya lo vimos porque en el fondo esto es a0 más a1 por x, que nosotros lo vimos como a más bx, pero es lo mismo. Si n igual a 2, sería polinomio de grado 2, y que a esta cosa se le llama función cuadrática. O sea, digamos esto. ¿Ya? Así que estos primeros casos ya los conocemos en detalle, sabemos cuándo crecen, cuánto decrecen, si están acotados, cuál es la inversa, cuándo tienen inversa, pero de aquí en adelante las cosas son nuevas y diferentes. ¿Ya? Y ahí ya sí, el polinomio de grado 3 se le llama función cúbica, pero ya está. De ahí en adelante dejan de tener un nombre y se le llama polinomio de grado bla. ¿Ok? Y a la cúbica en general tampoco se le da mucho énfasis como para ponerle un nombre. ¿Ok? Así que hasta ahí tienen nombre. Y de aquí en adelante hay algunas cosas que se pueden deducir y otras que no. ¿Ya? Y son las que vamos a decir. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto valgan las constantes, la forma de esta cosa es muy diferente. ¿Ya? Entonces, cada polinomio en particular hay que estudiarlo digamos, a él mismo como tal. De hecho, por ejemplo, del polinomio cúbico en adelante, no hay fórmula general, o sea, hay fórmula hasta el cúbico, y de ahí para adelante, por ejemplo, no hay fórmula para sacar el 0, si es que lo hay. ¿Ya? Así esto del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, que es la fórmula de Bhaskara para resolver las ecuaciones cuadráticas. Existe una para la función cúbica general, que es horrible, y después del polinomio de grado 4 en adelante ya no existe. ¿Ya? Así que en verdad hay que ir analizando o numéricamente o tratar de factorizar o hacer alguna cosa.
Hay algunos casos particulares que sí se pueden analizar, pero en general, como les dije, no hay fórmula. Entonces, de aquí en adelante, lo que se puede decir es que si n es par, si n es un número par, entonces, si a sub n es mayor que 0, la función o el polinomio está acotada por abajo y puede tener uno o más valores mínimos locales, ¿ya? Y así, de paso, les termino de contar lo que es un mínimo local y un mínimo global. Un mínimo es el valor más chico posible, ¿cierto? Y uno le dice mínimo nomás, y ya está. Pero hay funciones en las que hay una cosa que se parece a un mínimo, pero no es el valor más chico posible. Por ejemplo, yo podría dibujarles esto, así. Y acá yo tengo un valor que quizá lo hice muy ajustado el dibujo, no se va a poder apreciar, pero suponen que ese es el dibujo. A lo que me refiero con mínimos locales es ese punto de ahí y ese punto de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo miro alrededor de ese punto, solo ese pedacito, por ejemplo, en este pedacito, ese punto azul es lo más chico posible y en este pedacito, ese punto azul es lo más chico posible. Entonces, uno de estos va a ser el más chico de todos y va a ser el mínimo de toda la función. Pero yo voy a tener que, cerquita de algunos puntos, voy a tener valores mínimos posibles. Y eso se va a repetir. De hecho, por ejemplo, este es un ejemplo de una función que tendría grado 4. ¿Ya? Y en el fondo el número de guatitas estas que tiene es la que me va a indicar cuánto grado tiene. O sea, el gráfico en general que así. Siempre que tenga varias raíces. ¿Ya? Esa es una cosa que uno la va aprendiendo cuando va viendo muchas cosas. ¿Ya? Y cuando AN es menor que 0, pasa lo contrario. Es acotada por arriba y tiene uno Es o una más. M, esa no. ¿Cuál? La de la A. Esto de aquí es una N, igual que arriba, Ah, así ya. que quedó media horrible. Ahí está. Acotada por arriba y tiene uno o más máximos locales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de aquí? N es par, esto incluye a la función x cuadrado. Y para la función x cuadrado nosotros sabemos que, ¿qué pasa? Está acotada está acotada por abajo cuando el numerito que va con el x cuadrado es positivo, acotada por arriba cuando el numerito que va con el x cuadrado es negativo. Todos los polinomios de grado par se portan exactamente igual que el x cuadrado. O sea, está acotada y no es inyectiva. ¿Ok? ¿Es más difícil de demostrar? Sí, es bastante más difícil de demostrar, pero pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Eventualmente, o sea, esta es una cosa, y otra cosa que pasa con el n par es, eventualmente, la función podría no tocar al cero. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir con eso sería que los ceros de esta función sería ninguno. ¿Ya? ¿Puede o no puede? Eso va a depender de si la función está bien arriba o bien abajo, si está bien colocada. Puede pasar o puede no pasar. ¿Ya? Cuando es par, uno no sabe. ¿Ok? Pero si es que pasa, no, de hecho no. Si es que pasa, no. Porque hay que meter los números complejos a jugar y no estamos trabajando con números complejos, así que
¿Vale? Ahora, si n es impar, lo que tenemos es que el polinomio es sobreyectivo, pero no inyectivo. Si n mayor o igual a 3. Ya, porque cuando n vale 1 sí es inyectivo. ¿Ya? Que sea sobreyectivo es cool porque significa que si tengo un polinomio voy a tener siempre solución, pero a lo mejor tengo más de una. ¿Ya? Eso es uno. Segundo, si AN es positivo, entonces la función es no acotada por arriba hacia la derecha y no acotada por abajo hacia la izquierda. Ya, esto tiene que ver con el concepto de límites que no lo vamos a ver en mate 1, lo vamos a ver en mate 2. Pero en el fondo es que si quisieran dibujar esta cosa aproximadamente y saben que el término a sub n es positivo, entonces el gráfico de una función polinómica impar tendría que ser así. ¿Ya? O sea, si uno tuviera los ejes así, va a ser hacia menos infinito por la izquierda y hacia más infinito por la derecha. ¿Ok? Y si a n es menor que 0, ocurre lo contrario. O sea, que el gráfico sería una cosa así. ¿Ok? Aquí puede haber o no mínimos y máximos locales. ¿Ya? Todo va a depender de cuántas veces se dobla la función. Y lo que sí sabemos, en el caso impar, z del polinomio siempre es no vacío. ¿Ya? Es decir, un polinomio de grado impar siempre pasa por 0. ¿Ya? Y esta cosa de hecho es tan importante que se llama teorema fundamental del álgebra. ¿Ya? Y el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real. O sea que el gráfico del polinomio de una función impar, o sea, el polinomio de grado impar, siempre pasa por el 0. ¿Ya? Y esto es útil porque significa que si por algún motivo tienen que buscar, digamos, su problema se transforma en buscarle el 0 a un polinomio impar, siempre van a tener una solución. ¿Dónde está? Ni idea, pero está. ¿Profe? Uh-huh. ¿Y cómo serían los máximos? Ese también es un tema que no lo podemos ver con la materia de este curso. Para buscar los máximos y mínimos tenemos que saber derivar. Y para saber derivar hay que hacer límite, así que esa es una cosa que no
No queda incluido en este curso, queda incluido en el curso siguiente. Pero de nuevo, lo que sí tenemos como herramienta de momento es que nosotros podemos calcular el crecimiento. De una manera un poco lenta, pero podemos hacerlo. Entonces, igual que en todas las funciones anteriores, cuando ustedes tienen una cosa que va bajando y luego empieza a subir, tienen un mínimo, y cuando tienen una cosa que va subiendo y luego empieza a bajar, donde se produce ese cambio, tienen un máximo. ¿Ya? Con estas cosas pasa lo mismo. Pues si miran el dibujito, aquí yo voy subiendo, aquí dejo de subir y empiezo a bajar, bueno, ahí tengo que tener un máximo. Van a ser locales, ¿ya? Y calcular ese crecimiento va a ser más complicado en general que con las funciones que teníamos para atrás, pero se puede hacer igual. Entonces, el cálculo de derivadas y todo el asunto viene a arreglar ese problema, haciéndolo bastante más fácil el tema del crecimiento y de los máximos y mínimos. Pero por eso es una herramienta más avanzada y que vamos a tener disponible. ¿Ya? Vamos a parar aquí un ratito, a las 11:15 volvemos, ¿ya? Ok. Sigamos entonces. Ya. Lo que viene después de esto es, como les dije, los polinomios en el fondo son multiplicar y sumar. Así que lo que viene después de eso es dividir. Es el que no hemos hecho. Entonces aquí es donde vienen las funciones racionales. Y las funciones racionales son el resultado de dividir dos polinomios, ¿ok? Son el resultado de dividir dos polinomios. Entonces, sean Pn de x igual a 0 más A1x más bla 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 a n x a la n, y vamos a tener qmx b0 más b1x más bla 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 bm x a la m. ¿Ok? Entonces, dos polinomios, acuérdense, como buenos polinomios, están definidos en todas partes, a todas partes, y cada uno tiene su propia cantidad de ceros. No sabemos si hay o no, no sabemos si es par o impar, pero ahí están, ¿ya? Entonces, definimos la función racional como la función r de x, bueno, no de x, r, ¿no? Que parte en los números reales sin los ceros de q y llega a r, ¿ya? Porque voy a dividir por q, entonces si voy a dividir por q de nuevo, como siempre, no puedo dividir por 0. Entonces esto va a ser r de x igual a pn de x dividido en qm de x. ¿Ok? Entonces, si ya era complicado decirles propiedades de un polinomio, cuando yo divido polinomios se vuelve aún más complicado. Entonces, ¿cuál es la idea de toda esta cosa? Que cuando les pidan analizar una función que es una división de polinomios, lo que uno va a hacer es analizar el polinomio de arriba, el de abajo, y después ver qué pasa cuando se juntan. Particularmente, por ejemplo, eso se va a hacer con los ceros y eso se va a hacer con los signos, ¿ya? Entonces, de lo poco que podemos decir aquí es que se tiene que, Profe, ¿sí? aquí es cuando uno toma una parte de la fracción y la multiplica 2 veces, ¿no? Algo así, ¿no? No. Esto es como, por ejemplo, que yo tuviera una cuestión así. Por ejemplo.
¿Ya? Ahí hay un ejemplo de función racional. Polinomio y un polinomio. ¿Ya? De momento no hay nada más que podemos hacer. Entonces, lo que sí podemos asegurarle es que los ceros, que son los que importan al momento de hacer una resolución de ecuaciones, por ejemplo, van a ser los mismos ceros de P, porque son los ceros de la parte de arriba, pero si ese cero llegase a coincidir con un cero de Q, entonces lo tengo que descartar. ¿Ok? Entonces son los ceros de P sin los ceros de Q. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar cuando la función racional pasa por 0, veo cuando el P pasa por 0 y veo que ese punto está en el dominio. O sea que ignoro los que no están en el dominio, que son los que están en los ceros de Q. ¿Ya? Y lo otro que sabemos es que si n es mayor que m, ¿ok? Entonces, R de X no es acotado. ¿Ya? ¿Y por qué no es acotado? Porque si el grado de la cosa de arriba es más grande que la cosa de abajo, yo voy a tener que, me voy a ir creciendo hacia uno de los dos lados. ¿Ya? Y la forma de verlo es que, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Usemos, por ejemplo, el mismo que está aquí arriba. Si tomamos el ejemplo, que a lo mejor esto puede ser lo que me preguntaron recién, que a lo mejor tienen esta idea en la cabeza, pero esta función, si yo la divido por el grado más alto de las dos, que es el x cuadrado, ambos lados, voy a tener, estoy multiplicando por 1, así que no estoy haciendo nada. Divido este por x cuadrado, me da 1, después este me da 3x, o sea, 3 dividido en x, 1 partido en x cuadrado. Acá abajo me queda 1 partido en x más 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta cuestión está haciendo que si yo tomara, por ejemplo, x muy grandes, todos estos términos serían parecidos a 0. Entonces tendría aquí abajo una cosa que va a estar arriba, voy a tener algo, y abajo voy a tener algo que se está acercando a 0. Entonces me va a dar valores muy grandes. ¿Ok? O sea, de nuevo esto tiene que ver con los límites, pero es para que se haga la idea. Valores muy grandes. Si x es muy grande. Y con valores muy grandes me refiero o muy positivos o muy negativos, ¿ya? Porque en el fondo no sé para qué lado va a ir, si va a ir para arriba o para abajo, porque eso va a depender del signo este de aquí, va a depender de si aquí dice x cuadrado o no, hay un montón de factores que van a influir. Pero en general, con eso me va a quedar que la cuestión no es acotada. ¿Ok? Y eso en verdad es más bien lo que hay que ver. El estudio Profe, dime. eso que hizo con el 1 partido en x al cuadrado, eso es racionalizar, ¿o no? O sea, es que racionalizar se ocupa más para cuando hay raíces, porque lo que ahí racionalizar es deshacerse de las raíces. Sí. Esto que hice yo se suele ocupar más cuando se trabaje con límites, porque uno sí se aprende el límite de 1 dividido en x, por ejemplo. Entonces el límite de 1 dividido en x, cuando el x tiende a infinito o a menos infinito es 0, entonces ahí uno puede ir anulando cosas. ¿Ya? Esa es como la idea.
Pero como les digo, eso lo vamos a retomar en Mate 2. Así que lo dejamos por ahí, solo para que tengan la idea de por qué no es acotado. Ya, y después vamos a ver qué es lo que pasa en los ceros, porque si los ceros de P y los ceros de Q se repiten, entonces se van a anular, pero si no se repiten, entonces van a ver, lo voy a decir ahora, pero como que ahí hay muchos detalles que revisar y se hacen por pedacitos. O sea, el estudio de signos de R se hace analizando P y Q por separado. Luego, haciendo uso de la regla de los signos. ¿Ya? Esa es una cosa. Y la otra es que cuando X pertenece a los ceros de Q, R evaluado en X, o sea, si yo tomo un cero de Q y lo intento evaluar en R, no está definido. O sea, Rx no está definido y además cerca de ese punto pueden ocurrir dos cosas. Entonces, si X pertenece a los ceros de P a la vez, ya estaban los ceros de Q. Entonces dije ya, no lo puedo evaluar ahí porque en los ceros de Q no está en el dominio, así que no lo puedo evaluar. Pero la pregunta es qué pasa cerca. Entonces, si ese punto, además de estar en los ceros de Q, estaba en los ceros de P, entonces R se comporta bien, entre comillas, en el sentido de que no va a explotar, no va a diverger. Eso es lo que... O más bien es acotado en ese punto. Pero si X no pertenece a los ceros de P, si este cero de Q no estaba, entonces R diverge cerca de X. O sea, que, por ejemplo, imagínense que tengo 1 partido por X. ¿Ya? Tengo el polinomio 1 arriba y el polinomio X abajo. Entonces tenemos que X igual 0 no está en el dominio. Ok. X igual 0 pertenece a los ceros de, en este caso sería nuestro Q, el de abajo. Y X igual a 0 no pertenece a los ceros de P, porque de hecho lo de arriba no tiene ceros. ¿Ok? ¿Y qué pasa cerca de 0? La función diverge. ¿Por qué diverge? Porque si uno divide 1 en números cada vez más cerquita a 0, te da cada vez más grande. Si uno lo grafica, de hecho esto da así. ¿Ok? Entonces, esto de que esta función crezca para allá hasta infinito y que crezca acá hasta menos infinito, ahí hay una divergencia. Pero por otro lado, si uno considerara, por ejemplo, la función x más 1, x menos 1, dividido en x menos 1, así. Yo sé que aquí en el fondo esto es igual a x más 1
cuando x no es 1. Entonces, esta función, x igual a 1, no está en el dominio. Pero pertenece a los ceros de P y a los ceros de Q. Y por lo tanto, R no diverge. ¿Y por qué no diverge? Porque pasa esto que está aquí. X más 1 es una recta. Eso no tiene una explosión. Si yo lo dibujase, aquí está el 1, esta cuestión me va a dar la recta X más 1, se me va a dar una cosa así. Aquí no lo puedo valorar, así que hago el punto abierto, pero esto de aquí está acotado. Ya, observación importante. Está acotado, me refiero cuando miro cerca. Y si miro cerca, esto no explotó. Si yo aquí miro cerca del 0, sí explotó porque lo que está explotando es aquí, cuando me estoy acercando al 0. ¿Ya? Profe, Uh-huh. ¿el 0 es la cota? ¿Dónde? Ahí puso está acotado, pero No, ¿por qué no, está me acotado? refiero, no, es que me refiero si tú encerráis aquí donde tengo los paréntesis, podías hacer esto. No sé, en este caso la cota podría ser 0 y 3, por ejemplo. 0 por abajo y 3 por arriba, por ejemplo. Ya. Lo importante es que aquí no hubo esta cuestión que subió la función así o que subió así. Ya. No pasó lo mismo que en el 1 partido por X, pues no se va la función para arriba y para abajo, o solo para arriba o solo para abajo. Sino que aquí siguió nomás, se saltó el punto nomás, ¿cachai? Por ejemplo, si hiciera esto, así, aquí también se saltó el punto y ya está. No, aquí no explotó entre medio. ¿Ya? Con explotar me refiero a cosas como que sube, ¿cachai? Y se salta el punto y después viene, pero viene desde el infinito. ¿Cachai? Eso sería que explota. Esto de aquí se lo salta, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia. Explota como que se separa, algo así. Es ¿O que se aquí, salta? es que aquí también se separó, pues, pero ¿cachai? Que fue como un salto chiquitito, como que podéis dibujar el salto, y acá en este no lo podéis dibujar, pues, porque tendréis que llegar a infinito y devolverte. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Esto es como un salto chiquito y esto es como un salto infinito, por eso esto se le llama explotar. ¿Ya? No sé si se nota la diferencia, es como una diferencia de concepto, ¿no? Los dos son saltos, pero uno es un salto que se puede dibujar y el otro es un salto que no se puede dibujar, como que uno lo deja incompleto porque no puedo llegar a hacer el gráfico hasta infinito. Me muero en el camino. Entonces, por ejemplo, estudiemos Profe, uh-huh. cuando haga el horario de consulta, ahí podría hacer puro ejercicios como tipo de la tarea. O sea, es que la idea es que como es consulta, ustedes sean los que lleguen con cosas, pues no que, porque es que si llego yo con cosas va a ser una clase, no va a ser una clase. ¿Ya? Así que son ustedes los que tienen que llegar a preguntar cosas. ¿Vale? Es que hay una diferencia sutil entre las dos y como yo no les voy a poner una clase extra porque sí, ¿cachai? Eso es solo por eso. Igual ¿No? Sí. van Es a que tener problemas como... disponibles y todo. Y si una de las consultas es como cómo se abordaría una cosa así, ahí puedo hacer un problema, pero no voy a llegar a hacerles una ayudantía a eso. Sí, es que como hemos visto harta materia y Uh-huh. por eso. Son varias cosas. I know, Pero ahí vamos a tratar de acumular las más dudas posibles, ¿no? sí, pues, esa es la idea. Sí, insisto, no es como que no vaya a poder hacerles problemas para explicarles cosas, pero es que si llego yo como con una ayudantía preparada, entonces va a ser una clase extra, a la que la gente que no pueda ir va a decir, como, profe, ¿por qué nos puso una clase extra? Etcétera. ¿Ya?
Estoy inventando aquí, así que no sé qué tan bien va a salir. Ya, pongamos que tenemos esa cosa. ¿Ya? Entonces, hacemos la misma identificación. Esto no es necesario que la hagan en verdad, pero solo para mantener el orden ahora en el ejemplo. Pero tengo que, lo voy a llamar P y al Q en el mismo orden que lo hemos hecho todo este rato. ¿Ya? Entonces, los ceros de P van a ser cuando x cuadrado menos 3x más 2 sea 0. Y aquí ustedes siéntanse libres, pueden usar la fórmula de Bhaskara, pueden usar factorizar, pueden hacer lo que sea para sacar los signos, no importa. ¿ya? Yo lo voy a factorizar porque creo que es menos agresivo que usar la fórmula. La fórmula es un cañón para matar una mosca, no me gusta mucho. Entonces, el 2 de acá a la derecha lo voy a escribir como 2 por 1, no hay muchas más opciones, y para que me dé menos 3 sumado, le pongo signo negativo a los dos, negativo por negativo más positivo, así que calza, ¿ya? Entonces aquí las dos soluciones son cuando x vale 2 y cuando x vale 1, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto de ceros del polinomio de arriba es 1 y 2. Y para el de abajo, bueno, esto es más fácil porque tengo x más 1, así que el 0 es menos 1. En fin, no es como que necesito hacer un cálculo. ¿Ok? Entonces, el dominio de F es números reales sin los ceros de abajo, sin el menos 1. ¿Ok? Como el grado de P es 2 y el grado de Q es 1, o sea, el grado es el número más alto del exponente. Martina decide el menos 1 porque, lo dije aquí arriba, el dominio de una función racional. ¿Dónde está? Aquí está. Son todos los reales sin los ceros del polinomio de abajo. El cero del polinomio de abajo al menos 1, así que le saco el menos 1. Ok. Entonces tengo que esto es mayor, así que esto diverge. Hacia los lados. De hecho, la gracia de esto es que cuando yo tengo un polinomio de grado 2 dividido en un polinomio de grado 1, esto, el resumen es que esto, R debería comportarse, y esto es muy entre comillas, similar a un polinomio de grado 2 menos 1, o sea, 1. ¿Por qué? Porque bueno, si yo, por ejemplo, tengo 3 elevado a 7 y después lo divido por 3 elevado a 4, uno lo que hace es 3 elevado a 7 menos 4, ¿cierto? Resta los grados, los exponentes de las cosas. ¿Ya? Y el análogo, cuando uno divide, es que si uno está dividiendo polinomios de cierto grado, entonces el grado resultante es la resta de los grados. ¿Ok? Entonces, 2 menos 1, 1. Entonces esta cosa debería parecerse a un polinomio de grado 1, o sea que debería ser o así, o sea, obviamente este dibujo no es tan así porque es una recta, no va a ser una recta, pero va a ser una cosa así o va a ser una cosa así. ¿Ya? Y como va a ser así, entonces de ahí es donde sale la idea de que va a diverger, va a subir o bajar. ¿Por qué? Porque se parece a un polinomio de grado impar. ¿Ya? Esa es como la idea que hay detrás. ¿Y qué es lo que nos queda? Ya, veamos los signos. Bueno, o los ceros. Los ceros de
F son, como dijimos, serían los ceros de P sin los ceros de Q. O sea, los ceros de P, que son 1 y 2, sin los ceros de Q. O sea, como no se repitieron, no descarto nada, me quedo con el 1 y el 2. ¿Ya? Y los signos se hace lo siguiente. Yo tengo que hacer una tablita y en esa tablita lo que vamos a poner son todos los ceros que encontré, de arriba y de abajo. ¿Ok? Entonces yo encontré el menos 1, el 1 y el 2. Entonces los voy a poner ordenados. Menos infinito, menos 1, 1, 2, infinito. ¿Ok? Hago una raya y digo, voy a hacer el P. ¿Ok? El P es x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Que a lo mejor se les enreda hacerlo así. Lo pueden separar en sus dos factores. Ver qué pasa en x menos 2, qué pasa en x menos 1, y después multiplicarlo. ¿Ya? Pero yo ya sé, o sea, no es que ya sepa, pero lo podemos graficar y mirarlo. Entonces, como estamos partiendo, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer por factorcito. Entonces, como el P se divide en el factor x menos 2 y el factor x menos 1, pongo los dos aquí, que son los que corresponden al P, y al Q lo vamos a poner aquí, este es x más 1. ¿Vale? Entonces yo digo, ¿qué signo tiene x menos 2 si lo evalúo entre menos infinito y menos 1? Cualquier número que está aquí entre medio. Traten de tomar un número agradable entre menos infinito y menos 1. No sé, por ejemplo, menos 2. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Que lo que hay que preguntarse, como estamos hablando de los signos, es los signos de cada pedacito, porque después los vamos a multiplicar todos. Entonces, cualquier número que esté entre menos infinito y menos 1 me sirve para saber qué signo tiene esto, porque yo sé que aquí hay un cero de algo. Alguien puede cambiar de signo. Entonces, por ejemplo, tomo el menos 2, pongo menos 2, me da menos 4, negativo. ¿Ok? Un número entre menos 1 y 1, que sea fácil de tomar, el 0. Evalúo el 0 aquí, 0 menos 2, negativo. Número fácil de evaluar aquí entre 1 y 2, pues ninguno es muy cómodo, pero ya pongamos 3 medios. 3 medios menos 2 me va a dar menos 1 medio, negativo. Y después, números más grandes que 2, si les resto 2, positivo. ¿Ok? Después lo mismo con el x menos 1. El x menos 1 va a ser negativo siempre que le pongo un número más chico que 1. Entonces, este va a ser negativo, este va a ser negativo, y aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo. X más 1 va a ser positivo siempre que, por ejemplo, si aquí pongo el menos 2, que era el que habíamos usado de ejemplo, menos 2 más 1 me va a dar negativo, 0 más 1 me va a dar positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Saco los signos de la cuestión en cada pedacito de esta tabla que hicimos. Entonces, la regla de los signos va a ser, voy a tener este por este arriba y después dividido en este. Pero como los signos da lo mismo si están multiplicando o dividiendo, porque si están dividiendo los pongo arriba el signo, da igual. Para sacar el signo total, el signo de R, multiplicamos todo. Entonces, menos por menos por menos, menos. Menos por menos por más, más. Menos por más por más, menos. Más por más por más, más. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la cuestión tenía signo negativo, después positivo, después negativo, después positivo otra vez. ¿Ok? Y si yo ya quisiera ir a intentar dibujar esta cosa, que esto es un poco más complicado, porque no es llegar y dibujar, pero más o menos, yo dije, esto tiene un 0 en el 1 y en el 2. Entonces, dibujamos el 1, dibujamos el 2. Y yo sé qué signo tiene mi polinomio antes del menos 1, entre el menos 1 y el 1. Entonces, la idea es que haga estos mismos dibujos, estos mismos puntos. ¿Ok? Y yo sé que tengo que
pasar el 0 y cambiar de signo, ¿ya? Y que en el menos 1 no lo puedo evaluar, porque el menos 1 estaba fuera del dominio, ¿ya? O sea, que este valor de aquí, pase lo que pase, está prohibido, ese no se puede tomar, no puede haber ningún valor aquí, ¿ok? Entonces, a la izquierda del menos 1 tengo que ser negativo, a la derecha tengo que ser positivo, y no puedo tocar el 0, entonces aquí de nuevo estamos jugando porque no sabemos cómo se comporta esta cosa, pero va a venir negativo en alguna cosa, se va a saltar ese punto y va a seguir aquí, ¿ya? Entre medio hasta el 1, y en el 1 puedo tocar el 0, así que además que voy a hacer una cosa así, y aquí voy a pasar por 0 y voy a volver a ser negativo, ¿ok? Y aquí voy a subir, porque aquí tengo que tocar el 0 otra vez en el 2, y cambiar de signo y ser positivo, ¿ya? Obviamente este gráfico no es del todo cierto, porque yo no sé cómo se comporta muy bien esta cosa, me falta información para saber si esto, qué tan achatado es y cosas por el estilo, pero por ejemplo, podríamos intentar ver dónde cae este valor, que es un valor fácil de evaluar. ¿Cuánto vale R en 0? Para tener una referencia. Entonces vamos y metemos en la función que sería 0 al cuadrado, menos 3 por 0 más 2, dividido en 0 más 1, o sea, me va a dar 2. Entonces este punto de aquí está en el 2. Entonces realmente esto tendría que haberlo dibujado un poquito más arriba. ¿Ya? Como para mantener la escala, digo yo. Entonces esta cosa, el 2 está por ahí, por ejemplo, entonces esto haría una cuestión así. ¿Ok? Tengo incertidumbre de dónde va a estar esta watt. Es cierto, no lo sabemos, pero más o menos aquí tendríamos una aproximación, una primera aproximación del dibujo. ¿Ya? Entonces, cuando sepamos derivar, por ejemplo, vamos a poder cachar qué es lo que pasa, dónde va a estar, por ejemplo, acá el máximo. A lo mejor el máximo sí está en el 0, a lo mejor aquí, este mínimo de aquí está en el 1,5, a lo mejor está corrido. De momento, lo que yo les podría, digamos, en una evaluación, lo que les podría decir es, verifique que en 0 hay un máximo local, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para verificar que hay un 0 ahí? O sea, un máximo local. Tendrían que ver que antes del 0, imagínense que la pregunta dice esto, verificar que en x igual a 0 hay máximo local. Entonces, cuando ustedes lean esto, ¿qué es lo que entienden ustedes de leer esto? Ver que crece antes de 0 y que decrece después. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podrían tomar, para no tener problemas con este número que se salta, podrían tomar dos números entre el menos 1 y el 0. Es decir, con x1 menor que x2. ¿Y qué hay que hacer? Ver que crece. Entonces hay que tratar de armar la función. Esta es la función x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x más 1. Tratar de armar la función con x1 y con x2 y ver qué pasa. Ya, entonces, una idea, siempre que tengan estas cosas multiplicando, es que hagan lo mismo que hicimos aquí, como ver qué es lo que pasa con el signo de las cuestiones por pedacito. Entonces, si yo hago que x1 es menor que x2 y le resto 2, por ejemplo, ambas cosas, esto va a seguir siendo cierto. Después tengo x1 menos 1, va a ser también menor que x2 menos 2, o sea, menos 1. Yo puedo empezar a multiplicar. Si estas cosas están, ¿qué signo tienen? Porque son importantes. Si los dos son más chicos que 0 y les resto 2,
Entonces estas dos cosas son negativas. Si les resto 1, también van a ser negativas. ¿Ya? Entonces tengo números negativos multiplicados y empezamos a jugar con eso. ¿Ya? Ahí después vamos a ver ejemplos probablemente el lunes de estas cosas. ¿Sí? Podría llevar un ejemplo de esto para partir. ¿Ok? Lo digo por la hora, ¿no? Para que no nos pasemos más. ¿Ya? Pero la idea sería ir viendo esto y verificar que la cuestión efectivamente creció o no. ¿Ya? En el fondo sería ir multiplicando y ver qué me va a dar con el signo correcto. ¿Ok? Pero eso Profe, lo podemos ver en la clase, digamos, ¿los en el ejercicios horario van a ser consulta. parecidos? ¿Cuáles? ¿Los de la prueba? Sí. Sí, pues, por eso les estoy diciendo que una pregunta podría ser de ese estilo. Igual no va a estar tan cargada la cuestión de hacer estas cosas porque estos son largas y o sea, va a haber un polinomio y una función racional, pero va a estar pensado para que no sea tan complicado que Pero, salga. profe, ¿qué? ¿Es prueba o tarea? Tarea, sí, sí, va a ser igual que las dos anteriores. Va a estar publicada hoy día en la tarde. ¿Ya? Así tienen tiempo de echarle una mirada y el lunes pueden preguntar cosas que no hayan entendido de la misma. Profe, ¿a qué hora es el lunes? A las 4:15.